Absolutamente todas las personas se relacionan con los impuestos durante su día a día y todos pagan impuestos. Impuesto a las ventas, impuestos sobre la renta. Existen distintos tipos de impuestos, pero hoy nos vamos a estar enfocando en el impuesto sobre la renta, aprovechando la época. ¿Para qué sirven los impuestos? Los impuestos es la manera en la que los gobiernos fondean el gasto público, los servicios públicos, y esa es la razón por la que existen calles, bancos, etc. Sé que suena tentador, pero no funcionan para que los políticos inviten a sus babies de viaje ni a Tulum, ¿no? Aprovechando la época, vamos a estar hablando del impuesto sobre la renta y quiero mencionar dos características muy importantes de este tipo de impuestos, sobre todo relacionados a la regulación americana o dentro de los Estados Unidos. El impuesto sobre la renta en los Estados Unidos tiene dos características principales. La primera es que funciona de manera progresiva, no progresivo. Por progresivo me refiero a que a medida de que los ingresos de las personas o de las empresas aumentan, las tasas impositivas aumentan en la misma proporción. Y por otro lado, es marginal, o sea que es progre y marginal. Por marginal me refiero a que cada dólar extra de ingresos luego desde tu bracket puede ser taxeado a un porcentaje o a una tasa distinta. Para el impuesto sobre la renta es muy importante entender dos cosas. Primero, las fechas límite y todos los detalles con respecto al tipo de impuesto. Para eso puedes utilizar nuestro recurso descargable que incluye todos los detalles. El otro aspecto es la base para los cálculos. Lo primero que debemos tomar en cuenta como base de cálculo son tus ingresos. En Estados Unidos, los ingresos se agrupan de dos formas principales. La primera son los ingresos de empleados, que normalmente vienen acompañados de un formulario de tipo W2, y los ingresos que se denominan como contratista o independiente, que es la serie de formularios de 1099. Lo importante que debemos entender es que absolutamente todo lo que recibes se debe reportar y muy probablemente esté sujeto a impuestos. No busques pasarte de vivo. Sé que hay muchos deportistas de la industria que han estado envueltos en escándalos de evasión o cosas de ese estilo, pero es importante entender que estos son sistemas que se han desarrollado durante décadas y buscar pasarte de vivo no puede ser una opción. Por otro lado, siempre existe la posibilidad de que puedas recibir algún dinero libre de impuestos, ¿no? Proveniente de alguna ayuda del gobierno, proveniente de algún préstamo o beneficio o incluso programas de retiro. Sin embargo, a pesar de que este dinero no está sujeto a impuestos, igualito tiene un formulario que debes mantener organizado para la hora de reportar tus impuestos y que es muy importante que tomes en cuenta. El segundo aspecto que debemos tomar en cuenta para la base de los cálculos son las deducciones o write-offs. Es importante entender que ambos términos son perfectamente intercambiables y que hacen referencia a lo mismo. Existen tres tipos de deducciones o de write-offs. Para los impuestos personales están las deducciones de tipo estándar, que básicamente te sirve para deducir aproximadamente $50,000 dependiendo del estatus con el que estés reportando, pero solo por el simple hecho de reportar tus impuestos tienes acceso a esta deducción. El siguiente tipo es la deducción de tipo itemizada. ¿Qué es lo característico, lo que debes tomar en cuenta? Con las deducciones itemizadas normalmente hay distintos tipos de límites o de proporciones que se van actualizando anualmente. Es muy importante que te asesores o que hagas el research suficiente para entender cuáles son los límites y las proporciones de las deducciones itemizadas para el periodo que estás buscando reportar. Incluso cosas como, vamos a llamar, ingresos de actividades de lotería o de apuestas. Estos son el tipo de deducciones que se toman en cuenta en la tipo itemizada. Y bueno, es muy importante que las deducciones siempre se tomen en cuenta al máximo. Aquí tenemos un muy buen ejemplo de con deducciones, sin deducciones, siendo Kim Kardashian un caso de deducciones de éxito en la que obviamente te aseguro que toma en cuenta todo lo que puede deducir. Y bueno, nuestro amigo Don Ramón, que sin duda nunca le va muy bien económicamente y te aseguro que él no aprovecha sus deducciones. Y finalmente, el tipo de deducciones que a nosotros más nos gusta son las deducciones de negocio. Muchos clientes me preguntan, Marco, ¿eso significa que puedo deducir absolutamente todo lo que pueda relacionarse a mi negocio? No necesariamente.
Tal como lo establece el IRS en su código de impuestos, las deducciones de negocios tienen que cumplir con dos principios que son muy importantes. El primero es que sean ordinarios. Esto significa que deben ser comunes y aceptados dentro de la industria o categoría en la que tú o tu negocio se desenvuelven. Y el siguiente es que sea necesario. Esto se refiere a que deben ser útiles y apropiados para la ejecución de tu negocio. Ok, por ejemplo, una distribuidora de automóviles. Para una distribuidora de automóviles, los repuestos o las autopartes sin duda serían un gasto o un costo totalmente útil y necesario. Entonces sería perfectamente deducible. Por otro lado, unas vacaciones como las que yo como CEO de SmartKeep necesito, unas vacaciones o un resort en Las Vegas bastante divertido, quizás no sería tan necesario. Es muy importante que siempre mantengamos a la esencia esta clasificación para luego no tener ningún tipo de problema. ¿Problemas en qué sentido? Es real y existe, es un porcentaje, quizás no es tan probable, de una posibilidad de auditoría, ¿no? Tenemos que entender que los procesos de auditoría no son procesos en los que podemos asustarnos. Simplemente los entes regulatorios, como en este caso el IRS a nivel federal, cumplen parte de su labor asegurándose de que absolutamente todo lo que un negocio deduce y que todo lo que un negocio está reportando efectivamente está en regla y bien respaldado, cumple con las condiciones de ordinario y necesario. ¿Cuál es un ejemplo de fracaso con los write-offs y las deducciones? Una vez tuve una experiencia con un cliente que había visto cierto tipo de contenido en redes sociales, más específicamente en formato TikTok, en el que un influencer bastante conocido y con muchísimo orgullo exponía, bueno, que él en sus conferencias había una camioneta de lujo, para ser más específico, una G-Wagon. Esto es una camioneta de aproximadamente $150,000 en la que él muy orgulloso decía, pues yo deduje el 100% de esta camioneta en un mes, ¿no? Mi cliente de este caso, él se dedicaba a operaciones de marketing digital y obviamente estaba al día con muchas de estas dinámicas, a lo que me preguntó: Marco, ¿yo puedo hacer lo mismo? Mi respuesta fue la siguiente: por supuesto que puedes hacer lo mismo, si quieres que te auditen. ¿Por qué? Porque si prestaron atención el principio de ordinario y necesario, ¿qué ocurre con este influencer? Este influencer presenta conferencias en las que van decenas de miles de personas y que por lo tanto aproximadamente genere cientos de miles de dólares en ingresos que permiten que una camioneta de lujo rotulado con su marca entre como un gasto ordinario y necesario. Es muy importante que todas las personas que reciben ingresos de 1099 entiendan que aplican a este tipo de deducciones aunque no tengan una empresa constituida. Si tú eres un conductor de Uber o estás dentro del gig economy, absolutamente todo lo que tú utilices para llevar a cabo tu operación, como por ejemplo el agua, algún consumible, la ropa que utilizas, alguna herramienta de cuidado personal, es totalmente deducible. Un poco obvio, ¿no? La dinámica de las millas o del uso del vehículo como tal, que está bastante claro, pero es importante que siempre y cuando sea ordinario y necesario, es totalmente deducible. Un caso de éxito, por ejemplo, con este tipo de gastos, es el que hacen las franquicias deportivas, en algunos casos de la NBA. ¿En qué sentido? Bueno, este tipo de franquicias normalmente pagan muy pocos impuestos por el hecho de que toda la inversión que se hace como marca o como equipo es totalmente deducible. Una porción de todo eso que se ha ido invirtiendo en las franquicias deportivas, ellos lo deducen año a año y les permite equilibrar con las ganancias que están recibiendo de sus operaciones de tiquería, en sus eventos o de cualquier revenue o de ingreso proveniente de la operación como franquicia deportiva. Antes de despedirme, quiero hacerle dos recomendaciones muy útiles sobre cómo aprovechar tus deducciones al 100% y llevar tu impuesto sobre la renta al mínimo. En primer lugar, asegúrate de tener una cuenta de banco totalmente separada en donde ocurran las operaciones de tu negocio, de tu práctica profesional, e incluso si no hay una empresa constituida, asegúrate de tener una cuenta personal solo dedicada a eso. Esto te va a permitir que toda la información que presentes sea mucho más confiable y mucho más creíble. Si necesitas algún tipo de asesoría, esto es un tema de constitución que vamos a estar tocando a mayor profundidad en otro episodio de Marco Money, y para asesorías, con muchísimo gusto, Marco Money y SmartKeep te pueden acompañar durante todo el proceso.
La segunda recomendación es asegúrate de tener libros para tu empresa o negocio que estén bien preparados. ¿A qué me refiero con esto? Ahorita existen muchas herramientas tecnológicas. Yo en mi caso me gusta trabajar con QuickBooks o con Xero. Este tipo de herramientas te permiten llevar libros, llevar tracking de tus millas, respaldar absolutamente todas las deducciones, mantener todos tus recibos y facturas ahí almacenados, bien categorizados, para que tengas la información necesaria a la hora de reportar tus impuestos y que en caso de una auditoría todo esté perfectamente respaldado. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, comentar y darle like. Estamos en todas las redes sociales como It's Marco Money. Vamos a estar posteando mucho contenido educativo. Háblanos de tu experiencia, avísanos si necesitas algún tipo de ayuda. Con muchísimo gusto te apoyamos y te acompañamos durante el proceso.